De esta noticia, cuéntanos, Ernesto. Un momento. Ernesto Kaiser, experto en la materia y en tribunales. Ernesto, ¿qué te sorprende de esta sentencia? Te dije que iba a haber ayer por la noche sentencia en las próximas horas. Incluso te sugerí que titularas "Tenemos la sentencia Frankenstein". Es una sentencia Frankenstein. Es decir, es un híbrido. Veamos. Tranquilidad. La información recopilada, concretamente el correo electrónico de 2 de febrero, fue comunicado desde la Fiscalía General del Estado con intervención directa o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación por parte del señor García Ortiz, fiscal general del Estado, al periodista de la cadena SER, don Miguel Ángel Campos. Esto es falso, no se puede demostrar. Es una sentencia que comete falsedades. Es la bancarrota penal del Tribunal Supremo. Es un fraude, porque sostiene en este hecho probado, poco después de empezar los hechos probados, una cosa que es indemostrable. Eso es en primer lugar. Esto es una sentencia pretendidamente por inducción. Por inducción. Se pretende que el fiscal general del Estado induce por sí mismo, cosa que no puede demostrar, o por un tercero, induce para que se filtre el correo del 2 de febrero del 2024, en el cual González Amador, a través de su abogado Carlos Neira, reconocía haber cometido 2 delitos. Pero la inducción tiene que basarse en elementos. Puede condenarse, en muchos casos con narcotraficantes, se condena por inducción. Pero esta inducción tiene que materializarse en pistas concretas. Y en la sentencia no hay ninguna pista que pueda derrotar la presunción de inocencia. Grabaos eso. No puede derrotar la presunción de inocencia, porque no hay elementos que puedan ya no probar, sino apuntar a esa inducción que señala la sentencia. Eso es el primer punto. Es muy importante, es la bancarrota del Tribunal Supremo que dice: las palabras y el significado de las palabras lo decido yo, el Supremo. Eso es un primer punto que me parece muy importante destacar. Ernesto, sí me parece importante también decir, ahora mismo, ¿cabe recurso, cabe plantear exigir la nulidad o pedir la nulidad de esto? Es decir, esto no es firme. Sí, ahora te lo digo, pero déjame decir lo siguiente. Marchena, que es uno de los miembros del tribunal y que ha colaborado con el presidente, que asumió la ponencia, el señor Martínez Arrieta, Marchena escribió en el auto del 15 de octubre del 2024, por el cual se imputa a Álvaro García Ortiz, que aparentemente la nota informativa del 14 de marzo no revela información indebida. Digo yo el Supremo porque él ahora dice lo contrario en la sentencia de Martínez Arrieta. La nota informativa es delictiva. Como no han podido probar con una prueba de cargo que ha sido el fiscal general del Estado, hacen 2 trampas. Primero hablan de un tercero, cuya inducción no está clara porque no dan los elementos. Y en segundo lugar, dicen, como el fiscal general del Estado reconoció en su día que era el responsable y el autor de la nota informativa del 14 de febrero del 2024, lo tenemos pillado, porque él ha reconocido la autoría. Y entonces ahora decimos, donde dijimos que aparentemente no era delictiva, decimos, la nota es delictiva. Son unos tramposos. Fijaos, os doy una información que es muy relevante. Marchena convenció a Susana Polo, la magistrada que es autora, junto con Ana Ferrer, con la magistrada Ana Ferrer del voto particular, convenció el 15 de octubre del 2024 que ella en su ponencia, porque ella fue ponente también, dijera que la nota informativa, que estaba de acuerdo, que la nota informativa no tenía características delictivas. Eso fue el argumento con el que la convenció a ella para que ella aceptara como ponente imputar a Álvaro García Ortiz. Y ahora Marchena da la vuelta a la historia, porque como no ha podido encontrar pruebas de cargo contra Álvaro García Ortiz por la filtración, dice, hombre, no, la nota es delictiva. Es un escándalo, Jesús, es un escándalo desde el punto de vista profesional. El Tribunal Supremo está en bancarrota, decide hacer lo que le sale en cada momento de su
interés, como es el caso este. Cambia las reglas de juego. Sus propias sentencias apuntan a lo contrario de lo que han hecho, porque aquí hay un elemento fundamental en este caso, que es que hay una autodivulgación. Hay autodivulgación de un hecho confidencial o reservado. Esa autodivulgación corre a cargo de Miguel Ángel Rodríguez y de González Amador, la pareja de Ayuso. Son ellos los que primero filtran un correo del fiscal, en este caso el fiscal Julián Salto, para montar una patraña, a saber que el fiscal general del Estado está dando órdenes de que no se pueda firmar el pacto con Alberto González Amador. Ernesto, de forma escueta te pido que nos cuentes, a partir de ahora, ¿qué cabe? ¿Cabe pedir la nulidad? ¿Cabe recurso? Bueno, es una sentencia del Tribunal Supremo, no cabe recurso. Lo que hay ahora, porque es el Supremo, frente a las sentencias del Supremo no caben recurso, lo que cabe ahora es ir al Tribunal Constitucional en un recurso de amparo, que no es un recurso ante el Supremo. Pero ojo, Jesús, hay una norma que se aplica en los últimos años y es que para ir al Tribunal Constitucional en amparo, primero tienes que presentar un incidente de nulidad ante el propio Supremo. ¿Qué quiere decir esto? Es una especie de suplicación. Decirle, oiga, señores que me han condenado, reconsideren. Estos que no han condenado con prueba alguna, ¿qué van a reconsiderar? Entonces el problema se plantea, muy parecido al de Puigdemont, que pueden tener 3 o 4 meses en el cajón el incidente de nulidad y no permitirle a Álvaro García Ortiz ir inmediatamente al Tribunal Constitucional. Ya lo veremos, pero llegará al Constitucional y el Constitucional tendrá que decidir si una mera suposición en una condena por inducción sin elementos que apoyen esa inducción puede derrotar la presunción de inocencia. Ernesto Ekaizer. De las dos magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, que discrepan con la sentencia del fiscal general, y vamos a verla porque dos juezas que conforman el voto particular y entienden que no queda acreditado que García Ortiz sea el autor de la filtración de ese correo. Hablan también en esta sentencia de una vulneración del derecho a la presunción de inocencia y ambas juezas dicen que sus compañeros de tribunal se basan en meras sospechas. Además, dan total credibilidad a los testimonios de los periodistas y por todo ello estas dos magistradas piden la absolución del ya exfiscal general del Estado. A ver, aquí ya lo dijimos, ¿no? Ya lo hemos comentado, esto es un golpe judicial, la sentencia yo no me la he leído entera, pero de los fragmentos que he podido leer y que hemos comentado también antes de empezar la mesa, pues eso de que se apunte a la culpabilidad en función del entorno ya es como... O sea, no sé cómo definirlo. Pero ¿qué dice concretamente? Bueno, ha podido ser él o alguien de su entorno. Cuando todo el mundo sabe que en derecho penal de las cosas básicas es que el delito se le atribuye a una persona con nombre y apellidos, que no se puede atribuir a un entorno de esta manera, ¿no? Y más siendo un caso tan relevante. Yo quiero recordar que hace unos días, un par de semanas, el partido catalán de Comuns le puso una querella al presidente de la Sala del Tribunal Supremo, precisamente por posible delito de revelación de secretos, que podría parecer un poco parecido, ¿no?, al tema del cual se ocupa la sentencia, porque llama la atención que en toda esta hipocresía, en este doble rasero que existe en este tratamiento judicial a unos u a otros, resulta que el propio presidente y otros miembros estaban días antes de que se conociera el fallo y, por supuesto, la sentencia, que ha tardado tantísimo, estaban pagados por el Colegio de Abogados de Madrid, que era acusación contra el fiscal general, y estaban en tono jocoso revelando secretos como que iban a fallar en contra del fiscal general. Entonces, es que lo mires por donde lo mires, este caso es tan evidente, ¿no?, que es un caso de impunidad de una élite, de un entorno de Ayuso, donde hay unas élites que tienen sus conocidos en el sector económico, de las altas esferas, en el sector judicial de las altas esferas, incluso en algunos medios de comunicación, que claramente se apoyan, y lo que para un común mortal sería impensable, imposible, en cambio aquí todo es posible. Puede ser una cosa, puede ser la contraria, y ellos siempre caen de pie. Los señoritos del clan de Ayuso siempre caen de pie, aunque haya que hacer una sentencia que a nadie le ha convencido de los que yo he escuchado, y aquí ya no hablo ni de izquierdas ni de derechas. O sea, estoy viendo a mucha gente que no siendo de izquierdas, que siendo claramente de derechas, está diciendo esta sentencia no hay por dónde cogerla. A mí me parece una sentencia infame.
porque queda demostrado que no condenan al fiscal general del Estado por revelación de ningún correo, ni de ningún mail, ni de nada. Es decir, lo principal de la causa, que era por lo que llevamos meses hablando, algunos utilizando contra la figura de la propia Fiscalía, queda, si lees la sentencia, claro que no ha filtrado el correo. Incluso se atreven a hacer un paso más en el mundo del derecho, el cual desconozco el paso, no el mundo, que es que se atreven a decir que, bueno, puede ser que haya sido el fiscal general del Estado o alguien de su entorno más inmediato. Esto es como decir que la Gürtel pudieron ser lo del PP o su entorno inmediato, que entiendo que hubiese caído todo el partido, o que Jack el Destripador pudo haber sido el que cometía o su entorno más inmediato. Es una gravedad de unos niveles que yo pocas veces había visto. Pero es que además me atrevo a decir una cosa más. La nota por la que se le condena al fiscal general del Estado fue desestimada por este mismo tribunal. No le dieron importancia, no les parecía relevante. Era una nota que parecía que el fiscal general del Estado poco tenía que aportar. Y respecto a los periodistas, todavía faltaba que sea culpa de los periodistas que un fiscal general del Estado vaya a ser condenado. Los periodistas han hecho su trabajo, proteger sus fuentes, porque viendo lo que hay en la justicia, hay cada vez más gente que tiene miedo a que esto sea los jueces que juzgan en el mayor órgano de este país, que es el Tribunal Supremo. Estamos desprotegidos. Esto es un claro ejemplo de la lawfare, y esto flaco favor hace a nuestra democracia y a la gente que teníamos muchas dudas sobre la justicia, sobre los jueces. Esto flaco favor nos hace. Estaban dando cursos y haciendo, en algunos casos, incluso revelación de secretos. Escuchemos lo que decía el fiscal Santos. Hay valoración ya, suele ser a través de las redes sociales, de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso. Dice Sánchez pa'lante. Es la conclusión a la que suele llegar. Dice que en la sentencia del Supremo hay claves suficientes para entender que Pumpido no va a poder salvar al fiscal delincuente. El general del Estado, cero, dice Tellado que tiene que dimitir todo el gobierno. ¿Y cómo te deja esta sentencia, que hemos conocido 19 días después? Bueno, a mí me parece que esto no hay que medirlo en clave de marcador futbolístico, hay que medirlo como una patada al Estado de Derecho. Yo no interpreto otra cosa. Ha quedado inaugurada la figura del entorno de un presunto delincuente, cosa que hasta ahora en la jurisprudencia española no conocíamos, y a mí me parece gravísimo que sin prueba alguna, ni siquiera sobre la acumulación de indicios, que es la otra figura con la que podría haber recurrido el Tribunal Supremo para condenar al fiscal general del Estado, pues se haya llegado a esta conclusión. A mí me parece que lo que está pasando en este país nos aboca a cualquier ciudadano a ser condenado de cualquier delito penal sin pruebas que así lo comprueben. Un momento, porque María Molero, del Partido Popular, a través de Tellado, dice que tiene que dimitir todo el gobierno. Esto es lo que está diciendo el PP a través de Miguel Tellado, el secretario general. Nada más y nada menos que en esta tesitura estamos. Molero, cuéntanos. Sí, pues habla Tellado de sentencia histórica y arremete contra el gobierno. Vamos a verlo porque Miguel Tellado ha escrito este mensaje en sus redes. Dice: ya conocemos la sentencia histórica del Tribunal Supremo condenando a un fiscal general del Estado por primera vez en democracia. Y continúa Tellado: ahora el gobierno debería dimitir por haber defendido a quien quebrantó su reforzado revés. Manuel Rico, Marta Gómez Montero, a tanto hay que llegar, tiene que dimitir todo el gobierno, dice Tellado. Bueno, yo creo que por primera vez en años estoy de acuerdo con una cuestión que plantea Tellado, que es que la sentencia es histórica. Es histórica probablemente por exactamente lo contrario de lo que dice él, ¿no? Esther ya lo comentaba antes. Es una sentencia en la que no hay ninguna prueba de que el fiscal general ni su entorno filtrasen el correo. Y no obstante, es uno de los argumentos que se utiliza para condenarle. Y entonces es histórica porque efectivamente, casos de lawfare en España llevamos desde hace tiempo. Hubo una persecución judicial inadmisible contra dirigentes de Podemos, contra independentistas catalanes, pero este es sin duda uno de los más graves que hemos conocido, ¿no? Entonces es histórica, y la situación de indefensión en la que queda no solo el condenado, que es evidente, sino cualquier ciudadano, es tremenda, ¿no? Porque la pregunta que uno se hace es si pueden condenar a un fiscal general sin pruebas, ¿qué no podrán hacer con un ciudadano normal? Marta, es una condena sin pruebas. Se dice en la sentencia o el fiscal o alguien de su entorno porque no hay alternativa razonable.
Bueno, yo creo que lo que es una sentencia que lo que te está diciendo es que el fin nunca justifica los medios, que el fin no justifica los medios, que tenía un deber de reserva el fiscal general del Estado, tanto aunque hubiera estado filtrado ya en los medios de comunicación en la nota de prensa posterior, que ese deber reforzado pues te hacía, no debería haberle llevado a publicar datos reservados en esa nota de prensa, y evidentemente pues la discordia va a estar en el fiscal general, él o su entorno. Yo me quedo con lo que ha dicho más que Miguel Tellado la señora Margarita Robles, que es magistrada, que ha dicho que su confianza en el Tribunal Supremo es absoluta, y creo que hay instancias para recurrir. Puede recurrir en apelación ante el mismo Tribunal Supremo, puede recurrir al Constitucional. Entonces yo creo que bueno, que más allá de esto, ante la sala de actuación del Supremo. No, por no, Gloria. Mientras tanto, se ha destrozado la vida personal y profesional de una persona sin ningún dato. Pero es que además el tribunal va contra sus propios actos. Eso que dices no es verdad. Porque hay una sentencia de 2014 referente a Morenés, que era ministro de Defensa del gobierno del Partido Popular, donde se da la misma situación. Y una sentencia de Marchena y de Pompidou dice que prevalece el derecho a la información sobre datos que no son secretos del sumario. Por tanto, perdona que te diga, los tribunales no pueden ir en contra de sus propios actos, y el Tribunal Supremo genera doctrina cuando hace determinadas sentencias. Señor fiscal y esta de Morenés es calcada. Abogado y periodista, hay quien puede preguntarse, pero ¿ha quedado probado que el fiscal general filtró? Bueno, a ver, yo creo que es evidente que no, porque durante el juicio no ha aparecido ninguna prueba, y ahora lo que hacen los magistrados, los 5 de la mayoría, es poner una serie de elementos de los que sacan conclusiones, pero que no son indicios sólidos. Por ejemplo, concluyen, para mí uno de los elementos más graves, que de una llamada de 4 segundos fallida del periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, que no coge el fiscal y que salta el buzón de voz, de ahí deducen que eso a lo mejor es una vía de comunicación alternativa, como para avisarse y tener una comunicación alternativa. Oiga, pero es que eso es un salto en el vacío. Y luego, sobre todo, si ustedes consideran, señores magistrados, que esto es así, tienen que deducir testimonio contra el periodista, porque el periodista habría cometido un delito de falso testimonio. Bueno, en el voto particular se dice con esa claridad. Pero no se cuestiona. Hay quien puede sí, claro que se cuestiona. A estas alturas de la película, ojo, porque esto arranca y pareciera que quien quisiera que se olvidase de un presunto caso de fraude a Hacienda de la pareja de Ayuso, que por ahora está pendiente de ver lo que ocurre con la justicia. Pero Ayuso lo que dice es que lo del fiscal general, es lo que nos lleva a la dictadura. Lo del fiscal general, que ya está condenado. Ayuso. La justicia ha condenado a un fiscal general del Estado por cometer un delito con el único objetivo de atacar y dañar a un adversario político. Estos hechos son propios de una dictadura. Y llegados a este punto, solo pueden ganar o la autocracia o la libertad. Dictadura y autocracia o libertad, decía Ayuso, y ahí tenemos esa condena. Esther Palomera, además del diario.es, que es uno de los medios que llegó a publicar y que también, ojo, en este caso, según la sentencia, se dice, filtró o el fiscal general o alguien de su entorno porque no hay alternativa razonable. Es más, el tribunal en la sentencia considera que la nota de prensa ha sido determinante para esta condena, y la sala de apelaciones, que integra parte de este mismo tribunal, lo que dijo es que esa nota de prensa nunca podía ser delito. Por lo tanto, hay una contradicción y un disparate más. Pero el voto particular dice algo que a mí me parece muy interesante y que además creo que es con lo que nos debemos de quedar, y es que informar a la opinión pública no era la única opción, no era una opción legal, sino la única opción legal para informar a la opinión pública de la mentira que se estaba vertiendo desde la Puerta del Sol a través de Miguel Ángel Rodríguez. Por cierto, que en esa sentencia también queda clarísimo, escrito negro sobre blanco, que hubo medios de comunicación que mintieron. Es decir, se publicó una mentira y esos medios de comunicación todavía no han pedido perdón. David. Bueno, yo creo que hay que empezar diciendo que son 233 páginas de sentencia, porque escuchando a alguna gente parece que son titulares de una serie de magistrados que están opinando sobre lo que ha sucedido. Ha habido un juicio que ha sido justo y la justicia es transparente, y aquí queda meridianamente claro que el problema viene cuando desde la Fiscalía se intenta hacer política para señalar a una persona por el simple hecho de ser la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahí
es donde empieza toda la caída de la Fiscalía. Y eso queda reflejado en la sentencia. Son, insisto, 233 páginas. Yo no sé si hay gente que prefiere quedarse con los 2 votos particulares o con los 5 que han apoyado la condena, pero es evidente que hay muchas cosas que no han pasado por el aro, que no se han introducido en la sentencia, que se pedía una condena superior y que la condena está ajustada a las formas de nuestro Donde sistema hay una democrático. jugada política maestra, David, no, el origen de esta jugada política maestra empieza en la Puerta del Sol. Que lo que hacen es la sede del Gobierno de Madrid. Que lo que hacen es construir este relato contra el fiscal general del Estado para tapar un fraude fiscal. No es la Comunidad de Madrid el que saca de un palco de fútbol. Termina, Esther. Es el fraude fiscal cometido por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Termina, Esther, por favor, ella estaba callada cuando Lo que digo es que hay una operación política para desviar la atención sobre el fraude que comete el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por cierto, que gracias a ese fraude fiscal compra una vivienda de la que disfruta la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, con el dinero que nos han robado a todos en ese fraude fiscal y en el cobro de comisiones millonarias de las mascarillas durante la pandemia, esta señora vive en esa vivienda. Y esa es la operación política, desviar el foco sobre ese fraude para apuntar al fiscal general del Estado. Queda claro, solo un matiz, donde queda claro en la sentencia que quien intenta construir un relato político es en el gobierno, es en la Fiscalía, es cuando el fiscal dice nos van a ganar el relato. Hay que hacer algo. Es que ahí es donde estáis instrumentalizando. Un momento, Manuel Rico. Política. Pero ¿qué es? Fiscalía de actuar por motivaciones políticas y por instrucciones un momento, uno por uno, Manuel. Se dice en el voto particular también, pero es que da igual, no tienes que creerte el voto particular. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice claramente que una de las obligaciones del Ministerio Fiscal es informar con veracidad a la opinión pública. Exacto. Es que es su obligación. Por supuesto que la expresión ganar el relato te puede gustar más o menos, pero lo que está diciendo que ante el bulo que genera el jefe de gabinete de Ayuso que publica El Mundo hay que salir y decir la verdad. Es la primera vez que no hay pruebas y se ha condenado al fiscal general. Esto ha dicho el ministro Óscar López. He podido leer lo que he podido leer porque acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que les escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. ¿No la considera suficientemente armada, ministro? A ver, parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Hoy. Quiere sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. Mire, en efecto, el gobierno acata el fallo, actuó, hemos dado relevo al fiscal general del Estado y ahora 20 días después, creo que son, pues vemos ese ejercicio de intentar justificar, desde mi punto de vista, en mi opinión, respeto a otras, lo injustificable. Pero ya está, el gobierno ha respetado, ha acatado, ha relevado al fiscal general del Estado y ya está. Ahora vemos esta sentencia. Por cierto, esta mañana, para quien se pierda la actualidad, para decodificar, para que se entienda, ¿no? Esta mañana el Partido Socialista de Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid por lo que está pasando con la privatización de la sanidad, con lo que hemos conocido el escándalo de Rivera Salud. Pues bien, ya ha habido dirigentes del Partido Popular de Madrid que, por cierto, confundiendo de fiscalía, advierten, ya cuidado, dicen a la nueva fiscal general del Estado, no, se han confundido porque en realidad esta denuncia está presentada ante la Fiscalía de Madrid, pero dicen, ten cuidado, no vayas a abrir una investigación que mira lo que pasó con tu antecesor. Lo han dicho hoy portavoces del PP de Madrid. Si es que son claritos, si es que van sin vergüenza, oiga, van por delante, hablan clarito, eso no se les puede negar. Le voy a preguntar enseguida por toda esa causa, pero acaba de hablar Miguel Tellado, y Tellado lo que dice es que el gobierno entero tiene que dimitir tras esta sentencia. Señor López, este es el comunicado, ya conocemos la sentencia, condenado histórico un fiscal general, ahora el gobierno en pleno debería dimitir por haber defendido a quien quebrantó su reforzado deber de reserva sin justificación, dice. Por Señor cierto, López, ¿debería dimitir el gobierno entero? Sí, decía. Fíjese, tengo entendido que la sentencia también hace mención a que lo que dijo Miguel Ángel Rodríguez, que fue el que reveló todo este hecho, era un bulo. Es que quien debería dimitir es Miguel Ángel Rodríguez y la Comunidad de Madrid, que alimentaron un bulo, que mintieron a la opinión pública española,
Es que yo sepa, la versión oficial es una, no hay más. Es que fue un bulo creado por la Comunidad de Madrid. Pero todo eso da igual, porque eso es lo de los árboles y el bosque. Aquí lo que está pasando es lo que está pasando. Mire, déjeme un segundo, mire. En la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso está abierto un caso FP por troceo de contratos. Está abierto un caso Madrid Network, donde hay 60 millones de euros de dinero público que han desaparecido y la Comunidad de Madrid no da explicaciones. Donde está el caso del novio de la señora Ayuso, la pareja de la señora Ayuso, que supuestamente ha defraudado 350.000 euros a Hacienda, que además de eso ha hecho negocios con Quirón o casualidad, y que es quien ha comprado un piso, un ático, y ya no sabemos cómo, ni cuándo, ni por qué. Además de eso, tenemos un contrato multimillonario con Quirón, que era supuestamente por un valor de 4.000 millones de euros, que se liquida en más de 5.000, donde la Comunidad de Madrid se allana sin argumentos. Además de eso, tenemos el caso de Rivera Salud, donde estamos viendo cómo se engordan las listas de espera para que la gente se vaya a la privada. Y ojo, una cosa es la sanidad pública, una cosa es la sanidad privada, donde cualquier emprendedor se puede jugar su dinero, y otra cosa es el chiringuito, donde sí se van concertando nuevas áreas en Madrid. Por ejemplo, había una, luego ya son 4, para derivar pacientes de la pública a la privada y, por lo tanto, garantizar el negocio. Así cualquiera hace negocio con el dinero público de todos. Y encima la Comunidad de Madrid este año oculta los datos de derivación para que no lo sepamos. Oiga, yo de verdad sueño con que haya un ejercicio de transparencia y que con todo lo que están hablando ustedes ahí, que sepamos cuánto dinero reciben ciertos medios y pseudomedios de comunicación, si se están prostituyendo y están sirviendo para tapar todas estas corrupciones, estas corruptelas, que al final acaban beneficiando siempre a los de siempre, a los 4 que se llaman emprendedores pero no lo son, porque son emprendedores con dinero público, con el dinero de todos, y convierten algo que es un derecho, sí, en un negocio. Por decirlo de otra forma, en un negociete, pero de muchos miles de millones de euros. Es una vergüenza, es un escándalo, y yo lo que creo es que hay que reaccionar, y que haya cada cual lo que defiende y el modelo que defiende. Lo que sé es que en Madrid hay 1 millón de personas en listas de espera, 1 millón, y cada vez más gente que se hace un seguro privado. ¿Por qué? Por no esperar esas listas de espera. Por cierto, Ministro, cuando luego vemos los datos, vemos que todos aquellos tratamientos que son caros o que son complicados, a la pública. Ministro, hoy tenemos novedades en toda esta batalla judicial. Permítame asomarme al tribunal ahora mismo, porque hoy 2 de los 3 altos cargos del gobierno Ayuso que debían prestar declaración por las muertes de 7.291 personas en residencias no han comparecido. Están en paradero desconocido. 3 intentos de localizarlos y están missing. Carla Cuña. Las acusaciones pidiendo orden de busca y captura para 2 de esas 3 personas porque han desaparecido. Y la tercera diciendo aquellos protocolos de la vergüenza eran para echarse las manos a la cabeza. Las acusaciones piden busca y captura para Carlos Mur y Pablo Busca porque hoy no se han personado aquí en los juzgados de Plaza Castilla. Estaban citados a las 10 de la mañana para declarar por las 2 imputaciones por ese delito de desatención sanitaria. El juzgado ha intentado notificarlos hasta 4 veces, pero no lo han conseguido. Por eso las acusaciones piden esa busca y captura. Sí que ha declarado el otro imputado, Francisco Javier Martínez Peromingo, que ha echado la culpa a Carlos Mur, su predecesor. Ha dicho que fue él el firmante de los protocolos de la vergüenza, que se echó las manos a la cabeza cuando conoció su contenido. Las familias de las 7.291 víctimas mortales han estado aquí protestando, pidiendo verdad, justicia y reparación 5 años después de la catástrofe. Acaba de hablar Isabel Díaz Ayuso y dice que esa cifra es una fabricación. La Comunidad de Madrid solo admite 4.133 muertes. Que la atención fue adecuada, que no hubo en ningún momento un móvil discriminatorio, según la propia justicia. Siempre han intentado retorcer cada cosa que he dicho. No importa la verdad, porque está al frente de esto, no están ni siquiera las familias, para quienes hemos pedido el máximo respeto y consideración. Es que están al frente activistas políticos que actúan bajo el lema «hay que retorcer el dolor de las víctimas». Porque aquí solamente hay una operación política solo para intentar hacer daño y para intentar difamar al gobierno de la Comunidad de Madrid. Ministro, hay una operación política, asumo que están ustedes detrás, en el tema de las residencias.
Mire, Ayuso no tiene vergüenza. Es más, esta mañana ha venido a decir que todo este caso de las residencias es algo que mueven algunos para vender algunos libros. Una falta de empatía absoluta. Ha negado el testimonio de las víctimas, de sus familiares. Es una falta de empatía absoluta después de lo que hicieron. Le digo más, yo me alegro por muchos familiares, por muchas asociaciones, yo he estado reunido con ellas, que llevan años luchando para que por fin se haya abierto una investigación judicial. Por cierto, también ahí se ha personado el Partido Socialista de Madrid. Y yo me alegro de que esa batalla que llevan dando por fin empiece a verse la luz. Porque en efecto, como usted bien dice hoy hay dos responsables que están en busca y captura. Este es el gobierno de Ayuso, un gobierno en busca y captura. Pero hay uno que ha ido y ha dicho lo que ha dicho. Y vamos una vez más a los hechos. ¿Hay o no hay un protocolo de la vergüenza? Porque la Comunidad de Madrid lo negó. Hay un protocolo de la vergüenza. Lo hemos visto todos, lo hemos leído todos. Es más, ese protocolo llegó a los hospitales. Lo vimos todos en la comisión de investigación que se quedó a medias en la Asamblea de Madrid. Lo hemos visto en el documental que emitió, por cierto, Televisión Española, con un 25% de audiencia en la Comunidad de Madrid. Y vimos cómo los testimonios de los que gestionaban los hospitales, incluso del presidente de las residencias, aclaraban que, en efecto, se aplicaron. Porque si a un responsable de un hospital le llega un protocolo con el sello y la firma de la Comunidad de Madrid y le dice que no deriven, no derivan, oiga. Y se cuenta bien claro y se le pregunta a algún responsable, ¿y qué pasó en el caso de quien tenía un seguro privado? Y se dice, pone los pelos de punta, se llamaba con normalidad al hospital privado que venía con una ambulancia y cogía al paciente y se lo llevaba al privado. Pero si era de la pública, no. Si era de la pública, les dejaban morir en residencias. ¿Cómo? Aplicando el protocolo de la vergüenza. No hay salida, es que hay protocolo. Tuvo efectos, se aplicó el protocolo y lamentablemente costó muchas vidas. Esto es lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid. Y da vergüenza que encima ahora haya esa campaña contra las víctimas y sus familiares. Hoy tenemos esta y hoy hay además materia en cuestión de, efectivamente, sanidad. Hoy hemos escuchado los nuevos audios de Rivera Salud con la conversación entera. Escuchamos esto. Si no nos dan más dinero, vamos a dar menos servicio. Esto. Entonces, adecuar el servicio que les vamos a dar de acuerdo que nos van a entregar. María Escolar, Hospital de Torrejón, hoy denuncia por parte del Partido Socialista. Esto acaba en tribunales y hoy, segundo informe de la Comunidad de Madrid, que lo que dice es irregularidades aquí, ninguna. Sí, la denuncia del Partido Socialista apunta a Pablo Gallar como responsable de las irregularidades en la gestión de este hospital, pero también señala a la Comunidad de Madrid por omitir la supervisión del mismo, unas prácticas que son indicios de varios delitos, entre ellos corrupción de negocios, prevaricación o contra la salud pública. La Comunidad de Madrid contesta en palabras de Isabel Díaz Ayuso que todo es una causa política. Se basan en ese informe que realizaron con la inspección de la semana pasada. Dice que la seguridad del paciente y la calidad cumplen los objetivos, que todo está bien y todo el día en el que se reúnen por fin con el presidente de Rivera Salud para analizar esta situación. El caso de Torrejón se quiere utilizar como una causa política y da igual lo que les explique, da igual lo que hagamos, da igual lo que investiguemos, da igual lo que digan funcionarios, da igual lo que digan los pacientes, da igual, esto lo tendrán que estirar todo lo que sea. Parece que los médicos solo importan y los problemas solo importan en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Ministro, hoy el PSOE ha presentado denuncia. ¿Esto es un problema de modelo? ¿Esto es una discrepancia política o esto es un delito? Esto es un modelo político que tiene consecuencias para la vida real de la gente, porque Madrid es el laboratorio donde se ha ido ampliando esa cobertura de zonas sanitarias, quitándolo de la pública. Creo que han entrevistado ustedes antes a Carmen Montón, un saludo también para ella, porque en Valencia hubo un gobierno que interrumpió y que quiso retroceder, que quiso volver a la pública, y bien que costó y bien que tuvo su coste para muchas personas, también personal. Bueno, es que en Madrid es el que no ha tenido freno, porque son 30 años ya, y porque llevan más de 20 haciendo este modelo, ampliando, insisto, primero fue solo una zona de Madrid, Hospital Jiménez Díaz, luego 3 zonas más, y al final siempre lo mismo, te mando pacientes de la pública y luego liquido, por cierto, a precios de oro. Mire, dato. El año pasado la Comunidad de Madrid tenía presupuestados en torno a 800 millones de euros para el Grupo Quirón. Finalmente liquidó más de 1.600, más del doble. Esto es lo que parece, oiga. Por cierto, casualmente, el mismo grupo sanitario que está grabado como Alberto Quirón en el móvil del señor Rodríguez. Oiga, de verdad,
Es un escándalo de proporciones mayúsculas. Es una reversión de la joya de la corona, que lo más querido por todos los españoles y españolas es la sanidad pública. El modelo que hemos construido durante más de 40 años en este país se está desmantelando en algunas comunidades. Y Madrid es la proa de todo ese modelo. Es quien más está privatizando la sanidad pública. Es donde más seguros privados se hacen. Es que hay 1 millón de personas, insisto, 1 millón de personas en listas de espera en Madrid.